Apenas había pasado la mitad del año 2025 y yo y Alejandro ya habíamos discutido 49 veces. Decir que eran discusiones es quizás un poco exagerado, porque la mayor parte del tiempo él solo me escuchaba con calma y luego respondía, así no, esto no está bien. En la 50ª discusión, propuse que termináramos. La razón fue que en la casa que estábamos remodelando para nuestra boda, yo quería instalar una lámpara de plumas enorme en el techo de la sala. Alejandro cerró su laptop. Sus ojos me miraron con calma. No se puede. ¿Por qué? Si te parece muy cara, entonces con el adelanto que recibí ayer, la compro yo. Es difícil de limpiar y la lámpara cuelga muy bajo. Fácil de golpearse la cabeza. Pues la ponemos un poco más alta. Y que, no. Alejandro se quitó sus lentes de montura plateada. Se frotó el puente de la nariz y se levantó para ir al baño. Elige otro estilo. Luego te ayudo a elegir. Mientras lo veía alejarse, de repente dije, Alejandro. Él se detuvo y se giró. Lo miré fijamente a los ojos y dije cada palabra lentamente. Vamos a terminar. Hubo un silencio. Luego, él suspiró con resignación y esbozó una sonrisa forzada. Otra vez a terminar. Está bien. Admito que antes, cada vez que discutíamos, yo me enojaba y pedía terminar. Y luego tú lo rechazabas y actuábamos como si nada hubiera pasado. Esta vez hablo en serio. Intenté hablar despacio y con calma para que mi voz tuviera más peso. Siento que desde el principio nuestra relación fue por el matrimonio, pero en realidad no había mucho sentimiento. Así, el romance tampoco tiene nada de interesante. Así que, terminemos. Cada quien busque su verdadero amor. Alejandro se quedó quieto. No sé si fue mi imaginación, pero en ese instante, su mirada era tan fría y afilada como una navaja recién desenvainada. Pero al final, usó su tono tranquilo y sin emociones de siempre. Está bien, entiendo, en serio. Alejandro fue el primer novio con el que terminé en paz. Los dos anteriores, cuando estábamos juntos, eran intensos y apasionados. Y cuando terminábamos, era un drama tremendo. 6 meses después de la ruptura, mi amiga me dijo que quería presentarme un novio. Buena familia, buena educación. Actualmente trabaja en la universidad. Enseña sistemas operativos y arquitectura de computadoras. Solo que su personalidad es un poco aburrida. Y es 4 años mayor que tú. Cuando ella dijo eso, automáticamente me imaginé a un profesor calvo. No esperaba que Alejandro fuera un hombre tan guapo. Guapo sí era, pero también frío y callado. Por eso, al principio no tenía intención de tener una relación con él. Desde pequeña, mis padres siempre me han consentido. Todo se hacía a mi gusto. Así que mi carácter nunca ha sido muy bueno. Cuando conocí a Alejandro, le dejé claro este punto. Tengo muy mal carácter. Regañaré a mi novio todo el día. Alejandro, tranquilo y sereno, dijo, entiendo. Si me presionas demasiado, hasta te puedo poner las manos encima. Lo sé. Al ver que no reaccionaba, me impacienté y bajé la voz, amenazándolo ferozmente. Incluso podría usar un cuchillo. No es imposible. Finalmente, Alejandro se rió. Señorita Valeria, si se trata de cuchillos, eso podría ser un acto ilegal. Él tenía un rostro muy atractivo, pero la mayor parte del tiempo su expresión era tranquila. Parecía insípida y aburrida, pero esta sonrisa, sus ojos brillantes, tenían una belleza cautivadora. Me quedé mirándolo aturdida por 2 segundos. Luego me recuperé. Me limpié la baba de la comisura de la boca y suspiré aliviada. Entonces, seamos novios. El resultado fue que Alejandro dijo, Señorita Valeria, necesito pensarlo un poco. Inmediatamente me sentí terriblemente humillada. Tomé mi bolso y me preparé para irme. Si te sientes forzado, no soy de las que obligan a nadie, olvídalo. Pero no te vayas. Alejandro me agarró la muñeca con fuerza. Sus dedos cálidos rozaron mi piel, apenas perceptible, como una burla. Mi cara se puso roja al instante. Disculpe, señorita Valeria, quise decir que fui brusco.
Ahora ya no necesito pensarlo. ¿Estaremos juntos? Después de que empezamos a salir, me di cuenta de que mis malos hábitos en realidad no eran un problema para Alejandro, porque él simplemente no les prestaba atención. No importaba lo que yo dijera, si estaba feliz o enojada. Él siempre mantenía esa expresión tranquila y sin emociones frente a mí, como si nunca fuera a perder el control. Incluso esta noche, al terminar, él fue muy amable. Me ayudó a empacar mi equipaje y hasta me recordó atentamente: tienes un paquete de toallas sanitarias olvidado en mi coche. Si las necesitas, recógelas. Me quedé inmóvil, apreté los dientes y dije: no es necesario, guárdalas para tu nueva novia. La noche que terminamos, me mudé de la casa de Alejandro y regresé al apartamento que compartía con mi mejor amiga, Jimena. ¿No estabas en casa de Alejandro últimamente? ¿Por qué regresaste? Dejé la maleta y dije con tristeza: terminamos. ¿Por qué? Me froté la comisura del ojo, con ganas de llorar, porque él simplemente no me quería. Para él, yo solo era una pareja adecuada para el matrimonio. Al cuarto mes de noviazgo, Alejandro propuso ir a visitar a mis padres. Llevó todo tipo de frutas y regalos. Sus palabras y gestos eran apropiados, y hablaba con educación. Mis padres estaban muy contentos con este yerno. Después de eso, el tema de la boda entró en la agenda. Empezamos a remodelar la casa nupcial. Él me abrió una línea de crédito de pareja muy alta para mi cumpleaños. Me regaló el gran brazalete de oro que me gustaba e incluso propuso activamente escriturar la mitad de la casa nupcial a mi nombre. Simplemente, parecía que no me amaba tanto. Cada vez que había un conflicto, ni siquiera podíamos discutir. Él siempre ponía esa cara fría, como si yo estuviera causando problemas sin razón. Apreté frenéticamente la muñeca de Stella, que tenía en la mano. ¿Qué hay de malo en querer pintar la pared de musgo verde? ¿Qué hay de malo en querer instalar una lámpara de plumas en la sala? ¿Acaso Alejandro siempre tiene la razón y no permite que los demás duden? Pues ya no te aguanto. Viejo. Jimena conocía mi carácter y me dejó desahogarme un rato antes de preguntar con cautela. Tus padres ya lo saben. Mi ánimo se desinfló de repente. Todavía no lo saben. Hay que mantenerlo en secreto. En realidad, por muy duras que fueran mis palabras, me sentía muy mal por dentro, porque de verdad me gustaba mucho Alejandro. Los días después de la ruptura no fueron diferentes a los de antes, solo que tenía mucho más tiempo libre. A propósito, me vestía muy bien. Iba a comer a la zona comercial y me tomaba fotos. Luego, subía fotos editadas y preciosas a mis redes sociales con el mensaje: últimamente estoy de muy buen humor. Alejandro no reaccionó en absoluto, ni siquiera un me gusta. En realidad, antes él tampoco solía revisar las redes sociales, pero cada vez que yo iba a buscarlo, él tomaba su teléfono y le daba me gusta a todas mis publicaciones recientes. Durante la oferta del 618 para alcanzar el descuento mínimo, Jimena y yo compramos cosas juntas. Resulta que entre ellas había un paquete de ropa interior masculina que ella compró para su novio. Pero yo, al pagar, usé accidentalmente la cuenta de pareja que Alejandro me había abierto antes. A la 1 de la mañana, el hombre que nunca se desvelaba me envió el primer mensaje después de la ruptura. Al segundo siguiente, mi teléfono sonó. Al contestar, la voz profunda de Alejandro llegó desde el otro lado. Nuevo novio, mi corazón dio un vuelco. Me di cuenta de que todavía lo quería más de lo que imaginaba, pero seguí mintiendo descaradamente. Sí, lo conocí hace poco. Es mucho mejor que tú. En la noche silenciosa, su voz era tranquila y pausada. Por el tamaño, parece que no es mucho mejor, ¿verdad? Me quedé aturdida por 2 segundos. Luego reaccioné de repente. Alejandro, eres un pervertido. Estoy usando el dinero de un pervertido para comprarle cosas a mi novio. Él preguntó fríamente. No pude decir nada.
Enojada le colgué y le transferí el dinero. Pero cuando me tranquilicé, de repente empecé a extrañarlo. Si no hubiéramos terminado, en noches como esta, Alejandro me secaría pacientemente mi cabello mojado. Cuando mi cabello estuviera casi seco, dejaría la secadora y suavemente deslizaría su mano seca y cálida debajo de mi camisón. Cuando me besara, se quitaría los lentes. Sus largas pestañas rozarían mis párpados como una burla. Él no solo era guapo, sino que también tenía un talento extraordinario en otros aspectos, mostrándose excepcionalmente sobresaliente. Amarlo era en realidad un doble disfrute, tanto físico como material. Sin embargo, el hecho de que me llamara en medio de la noche al descubrir que compré algo para otro hombre no demuestra que Alejandro, al menos, todavía siente algo por mí. Al pensar en esto, de inmediato me animé. A la mañana siguiente, me levanté y conduje hasta la Universidad N, donde Alejandro daba clases. Lo esperé bajo la sombra de un árbol afuera del edificio de conferencias. Poco después de que sonara el timbre de salida, Alejandro salió con su maletín de computadora. Ya era alto y caminaba erguido, irradiando un aura de elegancia y distinción, destacando entre la multitud. Parecía que no me había notado. Di un paso adelante, a punto de llamarlo, cuando de repente una mujer con un vestido largo, floreado, apareció a su lado. Lo saludó con la mano y le dijo con una sonrisa dulce: «Profesor Alejandro, ¿comemos juntos hoy al mediodía?» Ella rápidamente se acercó a Alejandro y dijo con una sonrisa: «Justo hoy por la tarde no tengo clases». Me quedé atónita. ¿Qué está haciendo? Alejandro había afirmado que yo tenía un nuevo novio. Entonces, ¿será que después de la ruptura, él también se apresuró a salir con otras personas y por eso juzga a los demás por sí mismo? Di 2 pasos adelante y justo escuché la voz indiferente de Alejandro. «Disculpe, señorita Sofía, esta tarde tengo que ir a la tienda de muebles. La casa nupcial está en remodelación. No puedo ir». La mujer se rió. Con una expresión natural: «Remodelar la casa no es urgente. Además, ya terminaste con ella». No pude escuchar más. Me acerqué a zancadas a los dos, con una expresión poco amigable, mirando fijamente a Alejandro. «¿Estoy aquí o no?» Su mirada se detuvo y me miró sin decir nada. «Alejandro, ¿me reconoces?» «Te reconozco». Él asintió y luego cambió su tono. «Mi exnovia». Me enojé tanto que sentí que mi cabeza iba a explotar. La señorita Sofía, a un lado, se cubrió la boca y se rió educadamente, extendiéndome la mano. «Hola, soy Sofía Torres, profesora del mismo departamento que Alejandro». Miré fijamente esa mano blanca por 2 segundos y luego, en silencio, extendí la mía para estrechar la suya. Tan pronto como nuestras palmas se tocaron, se separaron. Retiré mi mano y seguí mirando a Alejandro. «Tengo algo que hablar contigo». La indirecta en mis palabras era muy clara. Sofía Torres entendió la señal y sonrió, despidiéndose. «Si es así, me voy, profesor Alejandro. La próxima vez que esté libre, lo invitaré de nuevo». Provocación. Esto era absolutamente una provocación. Apreté los dientes y fulminé con la mirada a Alejandro, que estaba parado en el escalón frente a mí. Él ya era medio cabeza más alto que yo, y de pie así. Yo tenía que mirarlo hacia arriba, lo que me hacía parecer que no tenía mucha autoridad. Alejandro no cambió su expresión. Bajó y se paró frente a mí. Empecé a interrogarlo. «¿Quién es Sofía Torres?» «Una colega, solo una colega». Alejandro, que tenía una expresión indiferente, de repente curvó los labios. Un destello de burla en sus ojos. «Señorita Valeria, ¿con qué derecho me pregunta estas cosas?» Después de eso, no me prestó atención y pasó a mi lado. Intentando irse, mi ánimo decayó.
Me apresuré a agarrar su manga y dije en voz baja, no tengo a nadie nuevo. Sus pasos se detuvieron abruptamente. Un momento después, se giró. Valeria. Mientras hablábamos, varios estudiantes salieron por la puerta trasera. Saludaron a Alejandro y no pudieron evitar mirarnos con curiosidad. Él apretó los labios y la mandíbula, y de repente me agarró la muñeca. Vamos, si tienes algo que decir, dilo en el coche. Después de más de un mes, el BMW Serie 4 plateado de Alejandro seguía igual, colgando del techo. El adorno de Stella que le regalé todavía desprendía un ligero aroma a menta. Me mareaba mucho en los coches y no soportaba los olores. Alejandro me había comprado varios tipos de ambientadores para coches para que los probara y finalmente elegimos este. Aunque no me amaba, al menos era lo suficientemente dedicado a mí. Alejandro golpeó ligeramente el volante con el dedo índice y dijo, «Fuiste tú quien vino a buscarme». ¿Qué pasó realmente? Mi corazón estaba agridulce, sorbiendo la nariz. Inventé una excusa. Esa noche me fui un poco rápido. Dejé cosas olvidadas en tu casa. Quería ir a recogerlas. Alejandro guardó silencio un momento. ¿Solo por esto? Dijo fríamente. Lo que sea. Te lo empaco y te lo envío. Mi casa no es un lugar para extraños. Las 3 palabras, personas extrañas, golpearon mis tímpanos. Mi cabeza zumbó. Una intensa vergüenza me invadió. Sin pensarlo, abrí la puerta del coche para bajarme. Una fuerza cálida me sujetó la muñeca de repente. Luego me tiró hacia atrás. Volví a caer en el asiento del pasajero y me abroché el cinturón de seguridad. Te llevaré a recogerlas, dijo mientras encendía el coche. Me mordí el labio, mirando el paisaje pasar rápidamente por la ventanilla. No sé por qué. De repente pensé en la primera vez que fui a casa de Alejandro. Eso fue medio mes después de que empezamos a salir. Acababa de terminar un borrador y llevé 2 botellas de licor de ciruela a la Universidad N para buscarlo, justo cuando Alejandro salía de clases para ir a casa. ¿Cenamos juntos?, dije. Él asintió. Seguí a Alejandro y pasamos por 3 restaurantes que estaban llenos de gente. Había que esperar al menos una hora frente a esta situación. Incluso un Alejandro, siempre tranquilo, parecía un poco impotente. Bajó la cabeza. Pensó durante 2 segundos. Levantó la cabeza y me preguntó, en realidad, mis habilidades culinarias no son tan malas. ¿Quieres venir a mi casa? Esa noche probé por primera vez la excelente cocina de Alejandro y durante la comida de 4 platos y una sopa que preparó, me emborraché por completo, mientras Alejandro limpiaba la cocina. Yo estaba sentada en el sofá, pensando distraídamente. De repente, recordé un tema que había discutido con Jimena. Ella dijo, ¿sabes? En realidad, los hombres guapos pueden no ser tan buenos. Miré la espalda de Alejandro en la cocina, sus hombros anchos, su cintura delgada, sus piernas largas y esbeltas, cuando bajaba la cabeza para limpiar los platos. Las líneas de su perfil eran increíblemente hermosas. Realmente era un hombre guapo y agradable a la vista. Mi corazón, de repente, sintió una punzada de preocupación. Mientras me bañaba, calculé cuidadosamente y me resbalé, cayendo contra el borde de la bañera con un fuerte golpe. Muy rápido. La puerta del baño se abrió. En el vapor cálido y borroso, vi la cara borrosa de Alejandro, magnificada ante mis ojos. ¿Estás bien? No, solo me resbalé. Después de eso, su beso cayó naturalmente sobre mis labios. El vapor caliente se disipó gradualmente y luego se hizo más denso en el agua corriente. En mi respiración entrecortada, él detuvo sus movimientos. Se enderezó, se quitó los lentes y comenzó a quitarse el reloj de la muñeca. Al verme mirarlo fijamente, Alejandro detuvo sus movimientos, bajó la vista y me miró. No te apresures. Colocó el reloj recién quitado en el lavabo de al lado y luego se acercó, besándome lentamente. Temo lastimarte más tarde. En resumen,
Los rumores no son confiables. Alejandro, después de excitarse, era completamente diferente a su estado normal. Después de esa vez, probé la dulzura y cada vez más a menudo iba a su casa. Y luego, simplemente, me quedé allí, mudando todas mis cosas. Más tarde, comenzamos a remodelar la casa nupcial. Un día, cuando regresamos a casa, ya era de noche. Alejandro estacionó el coche en la esquina del estacionamiento. Bajé la cabeza para desabrocharme el cinturón de seguridad. Al levantar la vista, me encontré con sus labios. Me sobresalté y él detuvo el beso. Se giró y apagó el aire acondicionado del coche. Bájate del coche. La voz de Alejandro sonó de repente. Y yo salí de mis recuerdos. Todo mi cuerpo empezó a arder. Alejandro solo había dicho 2 palabras. Cuando su teléfono sonó de repente, eché un vistazo y vi el nombre de la persona que llamaba Sofía Torres. Las emociones de ese recuerdo se cortaron bruscamente en este momento, como un chorro de agua fría cayendo sobre mi cabeza. Miré fijamente el perfil tranquilo de Alejandro, pero él ni siquiera me miró. Simplemente puso el altavoz y contestó la llamada. La voz suave de Sofía Torres llegó desde el otro lado. Alejandro, ya terminaste lo de tu exnovia. ¿Puedes volver a la universidad? Estaba furiosa. Alejandro se giró y me miró, preguntándole, ¿qué pasó? Ah, es sobre el proyecto del que habló el departamento la última vez. Hoy por la tarde viene alguien y tendremos una reunión. El jefe de departamento sabe que nuestra relación es buena y me pidió específicamente que te contactara. Entiendo. Alejandro colgó y me lanzó las llaves. Tus cosas. Sube y recógelas. Tengo que volver a la universidad. Ella dijo que nuestra relación es buena. Y tú no lo refutaste. Parpadeé, enojada y dolida. Sentí que las lágrimas estaban a punto de caer. Pero aún así, me esforcé por preguntarle. Entonces, ¿cuándo regresarás? ¿Necesitas que te espere para cenar juntos esta noche? Es difícil de decir. Cuando recojas tus cosas, vete. Apreté las palmas de las manos y dije en voz baja. Entonces iré contigo primero. Valeria. Alejandro me interrumpió bruscamente. ¿Lo olvidaste? Ya terminamos. Me quedé bajo el sol de la tarde de verano, mirando el coche de Alejandro alejarse, aturdida por un largo tiempo. El viento sopló de repente, arrastrando el calor que aún no se había disipado, enfriando rápidamente las emociones ansiosas en mi corazón. Valeria, ¿lo olvidaste? Ya terminamos. Después de decir esa frase, Alejandro se detuvo un poco. Su voz se suavizó con un toque de impotencia. Bájate del coche. Tengo que volver a la universidad. Como cuando estábamos saliendo, frente a mí. Él siempre mantenía sus emociones estables, tranquilo y racional. Por el contrario, eso resaltaba mi propia irritación y comportamiento irrazonable. Cuanto más tiempo pasaba, más me preocupaba. Realmente quería que él perdiera el control por mí al menos una vez, al menos para demostrar que le importaba mucho. Pero no importaba cuán enojada me pusiera. Alejandro siempre se quedaba a un lado, mirándome con frialdad hasta que me cansaba de discutir y me sentaba a un lado para hacer pucheros. Solo entonces me preguntaba con calma, ¿ya terminaste? Subí al ascensor deprimida para ir a casa. Alejandro empacó casualmente 2 vestidos de 2 segundos que no me había llevado. Antes de irse, su mirada se detuvo de repente en el zapatero. Sobre el zapatero había un lápiz labial que parecía haber sido abierto y usado. La cálida luz amarilla de la entrada me iluminó y me quedé aturdida, mirando fijamente el lápiz labial por un largo tiempo. Es cierto, para Alejandro, habíamos terminado. Eso significaba que todo había terminado. Llevar a otras personas a casa era algo completamente normal, aunque lo decía. Cuando llegué a casa con paso cansado, Jimena me miró con gran sorpresa. Valeria, ¿por qué tienes los ojos rojos? Me limpié las lágrimas. Me senté en el sofá y dije con tristeza, Alejandro ya tiene una nueva novia y la llevó a casa. Tan rápido. No terminaron hace apenas un mes a su edad.
30 años. Es normal que se apresure a buscar un reemplazo después de una ruptura. Apreté los labios y solté una burla. No puedo arruinarle el matrimonio y los hijos a ese hombre. Olvídalo. En este mundo. ¿Quién es indispensable para quién? Esa noche, le envié un mensaje a Alejandro. Las llaves las dejé debajo del felpudo frente a tu puerta. Luego, decididamente borré su número. Justo en ese momento, la editora me estaba apurando con el borrador. Durante la semana siguiente, no busqué a Alejandro. Me dediqué de lleno a escribir y acelerar el proceso. El resultado fue que la tarde del día de la entrega del borrador, la editora me dijo, ella va a renunciar. Te asignarán un nuevo editor. Nunca imaginé que este nuevo editor sería mi exnovio de la universidad. Después de agregar a Fernando por WeChat, lo saludé cortésmente. El resultado fue que me envió un sticker de un perro Shiba Inu con una flor. No me reconoces. Me quedé aturdida. Tengo que reconocerte, me escribiste 18 veces como un chico malo en tu historia para matarme 11 veces. Y no me reconoces. Inmediatamente reaccioné. Fernando, bingo, al ver que lo reconocí. Fernando parecía muy contento y me envió un mensaje de voz directo. De ahora en adelante, tu trabajo de edición estará a mi cargo. Si estás libre, ¿quieres salir a hablar de trabajo? Respondí con ambigüedad. Cuando esté libre. Últimamente, estoy un poco ocupada. En realidad, estaba muy libre. Solo que no quería verlo. Fernando era un chico guapo, rico, de personalidad vivaz. Y también era miembro del equipo de baloncesto de la escuela, muy popular entre las chicas, incluso durante los 2 años que salimos. Ocasionalmente, había chicas que audazmente le declaraban su amor. Él las rechazaba, pero no del todo, hasta el punto de que la otra parte sentía que él no era completamente indiferente a ellas. Una vez, durante un juego de verdad o reto, lo besé a la fuerza. Propuse terminar. Fernando. Por supuesto, no estuvo de acuerdo. Discutimos durante varios meses. El niño rico también perdió la paciencia. Fue ella quien me besó mientras jugábamos. Y yo la aparté de inmediato. ¿Qué es lo que realmente quieres? Ella te besó, y tú no supiste esquivarla, en medio de la noche, en lugar de estar en el dormitorio. Te fuiste a un bar con la chica que te gustaba. Y todavía tienes razón, ¿verdad? Me reí fríamente y dije, no hay perdón, nunca habrá perdón. Fernando apretó los dientes. Bien, Valeria, será mejor que no te arrepientas. Después de eso, nos graduamos y perdimos completamente el contacto. Mientras recordaba el pasado, mi teléfono sonó de repente. Contesté, y la voz de Alejandro llegó desde el otro lado. Valeria. De repente, volví a la realidad. El dolor que había estado tratando de reprimir con esfuerzo resurgió silenciosamente desde el fondo de mi corazón. Ajá, respondí, sin decir nada más. El teléfono se quedó en silencio por un momento. Solo se podía escuchar nuestra respiración. Un momento después, Alejandro finalmente volvió a hablar. Ese día que fuiste a mi casa, recogiste tus cosas. Sí, quizás no te diste cuenta, pero dejaste algunas cosas olvidadas en mi casa. ¿Quieres que te las lleve mañana? Fruncí el ceño, tratando de recordar si había dejado algo. Son tus lápices labiales. Inmediatamente recordé el lápiz labial en el zapatero de la entrada. La ira se encendió con eso. Me reí fríamente y dije, no es necesario. Creo que el profesor, por su edad, se confundió de persona. No es mi lápiz labial. Por favor, busca a su verdadero dueño. Gracias. Después de decir eso, colgué decisivamente. Quería bloquear su número, pero me resistí un poco. Me regañé por no tener agallas y tiré el teléfono para irme a duchar. El resultado fue que al día siguiente me desperté al mediodía. Cuando bajé a comer, descubrí que el coche del profesor Alejandro estaba de nuevo aparcado abajo,
y él estaba de pie frente al coche, mirándome sin parpadear. Me detuve de inmediato y lo miré. ¿Qué haces aquí? Él apretó los labios. Tus cosas. Ya te dije que no son mis cosas. Mis emociones estallaron de inmediato. Anoche te lo dije por teléfono. No me escuchaste claro. Un gran profesor como tú. ¿Cómo podría escucharlo de todos modos, cuando estábamos juntos? Apenas te molestabas en escucharme, y mucho menos ahora que ya terminamos. ¿Qué haces buscándome? Deberías recordar con cuidado si has traído a alguna mujer a casa estos días, y confirmar de quién son esas cosas. Después de decir eso, no lo miré más, y me di la vuelta para irme. Alejandro me agarró la muñeca y dijo en voz baja, «¿Qué no tengo? No he traído mujeres a casa». Me negué a escuchar sus tonterías y quise retirar mi mano. Alejandro la apretó con más fuerza. Ese agarre me arrastró a un recuerdo indescriptible en el coche oscuro. Él también me agarró la muñeca así, y cuando se excitó, se acercó a mi oído y me llamó con voz ronca, Valeria. En realidad, me gustaba mucho cuando Alejandro me llamaba por mi nombre completo, especialmente en esos momentos. No se comparaba con la intimidad de apodos como cariño o esposa, pero tenía un significado serio y solemne en esos momentos. También pensé por un instante que realmente le gustaba. De repente, volviendo a la realidad, solo sentí un nudo en el estómago y en el corazón al mismo tiempo. Así que, me solté de su mano con fuerza y dije, no me toques. Me da asco. El rostro de Alejandro se puso pálido. Lo miré fijamente y dije cada palabra. Ese día que fui a buscarte a la universidad, fui yo la que te humilló frente a los demás. Que me hicieras pasar un mal rato. Me lo merecía. Pero ahora estoy sobria y he decidido ser una exnovia digna. Arregla tu casa como quieras. Come con quien quieras. Lleva a quien quieras a casa. Pero no me molestes más. Grité toda esta larga diatriba de una sola vez. Pero las dos últimas frases no pude evitar que se me quebrara la voz, porque realmente me gustaba mucho. No quería verme demasiado patética. Antes de que las lágrimas cayeran, me di la vuelta bruscamente y me fui. Alejandro no me persiguió. Y yo, llorando, entré sola a KFC y me comí un paquete familiar completo. Antes, cuando estábamos juntos. Como a Alejandro no le gustaba este tipo de comida rápida, yo rara vez la comía. En cambio, pedía en restaurantes con sabores más ligeros según sus preferencias. Espera, ¿por qué volví a pensar en Alejandro? Para desviar mi atención, después de regresar a casa, decidí empezar una nueva historia. Actualicé dos historias al mismo tiempo, ocupándome al máximo durante este tiempo. Alejandro no me contactó más. Por el contrario, Fernando comenzó a enviarme mensajes de WeChat persistentemente. No me conmoví en absoluto, excepto por los mensajes de trabajo. No respondía a ningún otro. Esa tarde, me envió otro mensaje preguntándome si quería reunirme para hablar de trabajo. Estaba a punto de exponer sus intenciones, no quería beber el vino de invitación, sino el vino de castigo. Entonces, Fernando dijo de repente, una productora de cine se ha interesado en el libro que estás escribiendo. Quiero reunirme contigo en persona para hablar sobre los derechos de autor y el desarrollo de la trama. Acepté cenar con Fernando el viernes por la noche en un restaurante cercano para hablar sobre los derechos de la película. El día de la reunión, me maquillé especialmente bien, queriendo que él supiera que después de terminar. En estos años había vivido muy bien. El resultado fue que al reunirme con Fernando, él fue muy directo. Bueno, en estos años no he vivido bien. Me quedé aturdida. De repente, entendí. Tu familia se fue a la quiebra. Por eso un niño rico, como tú, vino a trabajar como editor de novelas. No ha llegado al punto de la bancarrota, solo que me negué a casarme y mi padre me echó de casa. Él suspiró impotente. Instintivamente pregunté, ¿por qué no quisiste casarte? Obviamente porque hay alguien que me gusta.
en los ojos de Fernando. Al mirarme, de repente se encendió una luz. Valeria, en los años que terminamos, nunca he amado a nadie más. Apreté los labios y dije con franqueza, pero ya no me gustas. Después de terminar contigo, tuve 2 relaciones más, aunque no fueron muy exitosas. No quería pensar más en Alejandro, así que cambié de tema. Hablemos de trabajo. Antes dijiste que había una empresa interesada en comprar mis derechos de autor. Afortunadamente, el tema de los derechos de autor no era una excusa que Fernando se había inventado para verme. Así que, él y yo hablamos sobre los honorarios de los derechos, el alcance de la adaptación y el desarrollo de la trama durante más de 2 horas. Finalmente, terminamos. Intenté pagar, pero Fernando me detuvo. Tampoco es que no pueda pagar una comida. Cuando se firme el contrato, me invitas a cenar. ¿De acuerdo? Está bien, después de pagar. Fernando y yo salimos de la sala privada. Hombro con hombro, la cálida luz amarilla del pasillo nos iluminaba. En la penumbra, vi claramente a 2 personas que se abrazaban íntimamente. La sangre en mis venas se congeló de repente. A 2 pasos de distancia, Alejandro, que parecía estar borracho, estaba apoyado contra la pared, con la cabeza ligeramente inclinada a su lado. Sofía Torres sostenía sus lentes. Sus labios casi tocaban su rostro, y su voz era suave y baja. Estás tan borracho que seguro no puedes conducir. Mi casa está cerca. Quédate en mi casa esta noche. Profesor Alejandro, abrí la boca. Quise decir algo, pero descubrí que ni siquiera podía emitir un sonido. Las suposiciones, al ver el lápiz labial, eran una cosa, pero presenciarlo con mis propios ojos era otra. Un dolor punzante y persistente surgió desde el fondo de mi corazón antes de que pudiera hablar. Fernando, a mi lado, dijo, Valeria, ¿por qué lloras? Su voz contenía algo de pánico. Su voz no era fuerte, pero como estaban tan cerca, las otras 2 personas se giraron para mirarnos. La embriaguez en los ojos de Alejandro desapareció un poco de repente. Tomó los lentes de la mano de Sofía Torres, se los puso y dio un paso hacia mí, llamándome suavemente, Valeria. Fernando inmediatamente dio un paso adelante, interponiendo su mano frente a mí. ¿Necesitas algo? Alejandro lo miró fijamente. Su mirada se volvió cada vez más fría. Cuando habló, su voz también se enfrió. ¿Quién eres? Soy el exnovio de Valeria. ¿Y qué quieres hacer? Alejandro curvó los labios y de repente soltó una risa fría. ¡Qué casualidad! Yo también soy su exnovio. Fernando se giró para mirarme. Me había secado las lágrimas y tenía la cara inexpresiva. Vamos. Al pasar junto a Alejandro, un ligero olor a alcohol se desprendió de él. Instintivamente, miré a Sofía Torres a su lado. Ella me miró directamente a los ojos, con la mirada llena de determinación. Incluso sonrió con confianza. ¿De qué te ríes? De repente, dije, recoger a un hombre que ya no quiero. ¿Vale la pena alegrarse tanto? La expresión de Sofía Torres se congeló un poco. No les presté atención a los dos y seguí a Fernando para irme. El resultado fue que, al llegar a la entrada del complejo, vi a Alejandro de pie bajo el poste de luz. Estaba erguido allí, y aunque estaba borracho, eso no afectaba su aura de elegancia y distinción. Por el contrario, parecía haber traído instantáneamente una flor de la alta montaña a la tierra. No sé si era mi imaginación, pero la mirada de Alejandro parecía tener un poco de dolor. Valeria, saqué mi teléfono y le pregunté con expresión inexpresiva, si conduces borracho, coge un taxi. Apagué mi intención de llamar a la policía y guardé mi teléfono. Si no te sientes seguro, llama a la señorita Sofía para que te recoja. Creo que ustedes dos son bastante compatibles. Él no me prestó atención. Apretó los labios y de repente dijo, hace un momento, yo y todos en la sala privada estábamos discutiendo un proyecto de patente de cooperación comercial con una empresa externa.
como la señorita Sofía también participa. Yo y ella estábamos juntos. No pude evitar decir con sarcasmo: ¿por qué la llamas señorita Sofía? Su relación ha avanzado al punto de que puede quedarse en su casa. Así que debería llamarla mi querida Sofía, no Valeria. Oh, no me atrevo a aceptar ese apodo. Por este lado, todavía me sugieres que te siga llamando exnovia. Estaba hablando con un tono irónico, a mitad de camino, cuando Alejandro de repente dio 2 pasos adelante. Me rodeó con los brazos por la cintura y me atrajo hacia él. Su aliento fresco y familiar, mezclado con un ligero olor a alcohol, me envolvió por completo. Se suponía que debía alejarlo de inmediato, pero en el instante en que mis manos se posaron en sus hombros, de repente sentí una punzada de nostalgia. Inútil, me menosprecié en mi interior. Valeria. Sus labios se posaron en mi oído. Su voz, ligeramente ronca, se transmitió a mi oído desde una distancia extremadamente cercana, junto con su aliento cálido que rozó mi cabello desordenado. Realmente ya no me necesitas. Cosas similares. Fernando también las había hecho en su momento. En ese momento, yo estaba decidida a terminar con él, aunque él tenía los ojos rojos y casi se arrodillaba para suplicarme, haciendo un escándalo que toda la escuela conocía. Yo no me ablandé en absoluto. Pero en este momento, solo al ser abrazada por Alejandro, mi corazón ya no pudo evitar latir más rápido. Cerré los ojos, forzándome a pensar en el lápiz labial, en Sofía Torres, que acababa de tener un gesto íntimo con él, y luego me solté de sus brazos. ¿Fuiste tú quien dijo, ya terminamos? ¿Lo olvidaste? Alejandro dijo en voz baja. Lo olvidé. Su tono podría llamarse descarado. No pude evitar reírme fríamente. No importa si tú lo olvidaste. Yo todavía lo recuerdo. Y lo de que trajiste a alguien a casa. Es inútil negarlo. Vi ese lápiz labial. Tú también lo olvidaste. Ese lápiz labial no era mío, ¿verdad? Alejandro se quedó aturdido en el acto. No le presté más atención y me di la vuelta para irme, varios días después. Me obligué a dejar de pensar en todo lo relacionado con Alejandro. Empecé a escribir la historia según el desarrollo que había acordado con Fernando. Esa noche, me desperté empapada en sudor. Después de levantarme, me fui a duchar. Justo cuando saqué la secadora, el timbre de la puerta sonó de repente. Pensé que era Jimena. Abrí la puerta con solo un camisón de 2 segundos. El resultado fue Alejandro. Vestía una camisa blanca y pantalones sencillos, con la corbata bien anudada, como si acabara de regresar de una reunión importante. Ahora no parecía borracho como esa noche. Su rostro había recuperado su expresión tranquila y serena habitual. Me quedé un poco aturdida, pero rápidamente volví en mí. ¿Qué haces aquí? Su mirada se posó en las finas tiras de mi camisón y en mi cabello aún mojado, con una expresión fría. ¿A quién esperabas? Enarqué una ceja, provocándolo a propósito. A Fernando. ¿Quién más? Mi exnovio. El que conociste ese día. Alejandro apretó la mandíbula y no dijo nada más. En cambio, entró por la puerta y la cerró detrás de sí. Profesor Alejandro, entrar sin permiso en la casa de alguien no es inapropiado para su reputación. Me apoyé en el sofá, mirándolo fríamente. Alejandro me ignoró. El lápiz labial del que hablaste ese día. Ya lo investigué. 2 días antes de que vinieras a buscarme. Mi madre vino a mi casa por el tema de nuestra boda. Ese lápiz labial era de ella. Lo olvidó. Unos días después, ella misma vino a recogerlo. Me reí fríamente. Sigue inventando. Dile a tu madre que me llame. Sí, Alejandro dijo. Y de verdad sacó su teléfono, preparándose para llamar. Me apresuré a arrebatarle el teléfono. Sin embargo, no me di cuenta de que me apresuré demasiado, y todo mi cuerpo chocó contra Alejandro. El camisón holgado se deslizó directamente y se enganchó en su codo. Una vez que me mantuve de pie, bajé la vista e inmediatamente
Me subí las tiras del vestido a su lugar. Pero mis mejillas y orejas no pudieron evitar ponerse rojas y calientes. Unas cuantas gotas de agua de mi cabello goteaban sobre la manga de la camisa de Alejandro. La fina tela se humedeció inmediatamente, volviéndose translúcida. Me recompuse. Retrocedí un paso y me esforcé por parecer tranquila, continuando con el tema anterior. Incluso si realmente fuera el lápiz labial de tu tía. ¿Por qué me buscaste después? ¿Y por qué dijiste que era mi lápiz labial olvidado en tu casa? Alejandro sacó un lápiz labial del bolsillo de sus pantalones y me lo mostró. Este no es mío. Sé que tú lo compraste. Él dijo. Solo quería encontrar una excusa para verte. Estas palabras me dejaron aturdida por un segundo, porque incluso cuando estábamos juntos, Alejandro nunca me había dicho palabras tan cariñosas. Un momento después, reaccioné. La ira y la tristeza que había sentido antes parecieron disiparse al instante. Entiendo. Alejandro me miró atentamente, su tono incluso con un toque de cautela. Entonces, podemos no terminar. Ja, ja, ja. Alejandro, también tienes tu día. Me reí frenéticamente por dentro, pero por fuera fingí estar tranquila. Déjame pensarlo. Después de decir eso, me di la vuelta y di 2 pasos. Cuando Alejandro me rodeó por la cintura y me atrajo hacia él, me abrazó por detrás, su barbilla apoyada en el hueco de mi hombro, y dijo en voz baja, primero te seco el cabello. En mi mente, volvieron a aparecer esas escenas sensuales y revueltas. Todo mi cuerpo se sentía como si estuviera ardiendo. Alejandro me llevó al baño. Me paró frente al espejo. Sus dedos, largos y delgados, se deslizaron por mi cabello, en el viento cálido de la secadora. Sus dedos cálidos se deslizaron desde mi oreja hacia abajo. El sonido del viento que rugía se detuvo de repente. Un beso ardiente cayó sobre mis labios. Alejandro me tomó la muñeca y la llevó a su pecho. Luego dijo en voz baja, ayúdame a quitarme la corbata. Nunca imaginé que esta corbata sería para mí. Dime, ¿hoy viniste con una intención premeditada? Finalmente, Alejandro besó mis pestañas temblorosas. Su voz ronca. Valeria, tú fuiste la que se dejó atrapar. Alejandro y yo volvimos a estar juntos. Jimena, al saberlo, se mostró muy incrédula. Amiga Valeria, ¿puedo preguntar qué diablos estás pensando? Ensacé el último trozo de mango en mi boca. No hay remedio. De verdad, todavía me gusta. Con solo que me explique el malentendido y me diga una palabra dulce, ya no puedo negarme. ¿Y si vuelve a pasar lo de antes? Miré fijamente el cuadro colgado en la pared y finalmente acepté mi destino. Pues lo escucharé, desde pequeña. Ni siquiera mis padres podían ir en contra de mi voluntad. Siempre he actuado por impulso. Una verdadera princesa caprichosa, Jimena, a quien conozco desde hace más de 10 años. Probablemente esta fue la primera vez que me vio ceder y transigir. Jimena suspiró impotente. Si ya lo pensaste bien, no te aconsejaré más. Pero ya le preguntaste qué tipo de relación tiene Sofía Torres con Alejandro. No he preguntado. Dije, planeo ir a su universidad en unos días. Estuve escribiendo el borrador sin parar durante 3 días y finalmente encontré una mañana libre. Conduje hasta la Universidad N. Por la mañana, Alejandro tenía clase de arquitectura de computadoras. Me puse a propósito una camiseta blanca y pantalones cortos, ropa casual y juvenil, y me mezclé en el aula, sentándome en la parte de atrás para escuchar a Alejandro dar su clase. A pesar de la distancia, cuando Alejandro se giraba, aún podía ver la excelente línea de su mandíbula. Se veía muy guapo, y su voz también era muy agradable, aunque no entendía ni una palabra de lo que enseñaba. Al ver que la clase estaba por terminar, Alejandro abrió una diapositiva de PowerPoint y dijo con indiferencia, hoy no pasaremos lista. Elegiremos a 2 estudiantes al azar para que respondan preguntas. La gente a mi alrededor se enderezó de inmediato. Luego,
Vi la mirada de Alejandro recorrer lentamente a los estudiantes de la clase hasta que se detuvo en mi cara. Él frunció el ceño. De repente, tuve un mal presentimiento. Efectivamente, al segundo siguiente. La voz de Alejandro sonó, la estudiante con 2 trenzas en la tercera fila desde abajo, a la izquierda. Por favor, responde la pregunta. Me levanté lentamente. Lo fulminé con la mirada y luego dije, disculpe, profesor Alejandro, no sé mi nombre. Valeria. Alejandro fingió mirar su lista. Siéntate. Luego, llamó a otra persona para que respondiera. El estudiante sentado a mi lado preguntó, Valeria, ¿de qué clase eres? ¿Por qué nunca te había visto antes? También le respondí seriamente, no soy estudiante de la Universidad N. Vine específicamente a tomar clases porque me gustaba el profesor Alejandro. Bajo la mirada sorprendida del estudiante, sonó el timbre de salida. Seguí a Alejandro fuera del edificio de conferencias y me dirigí a la oficina del departamento. Finalmente, cuando no había nadie alrededor, lo alcancé y caminé junto a él. ¿Lo hiciste a propósito? Alejandro inclinó la cabeza para mirarme, las comisuras de sus labios ligeramente curvadas. Parecía de muy buen humor. ¿Qué hice a propósito? Llamarme para responder una pregunta. Él no dijo nada. En cambio, me tomó la mano. Mi cara se puso roja. Cuando llegamos a la oficina de Alejandro, vi que dentro había otro escritorio, y Sofía Torres estaba sentada frente a él. Al verme, su expresión se volvió de inmediato desagradable. Hermano mayor, ¿por qué traes a tu exnovia a la oficina? No es de la familia. Alejandro, con una expresión indiferente, corrigió sus palabras. No es mi exnovia, es de la familia. Luego, apartó su silla. Siéntate aquí un momento. Tengo que ir al laboratorio. Volveré y nos iremos a casa. Después de que él se fue, me levanté de inmediato y me acerqué a Sofía Torres, mirándola desde arriba. ¿Y qué? ¿Estás muy decepcionada de que hayamos vuelto? Ella no se acobardó y me miró directamente a los ojos. ¿Y qué si han vuelto alguien tan infantil y caprichosa como tú? Tarde o temprano, volverá a romper. El hermano mayor pronto se dará cuenta de que la persona que necesita es una compañera madura y estable, no una niña que puede enojarse en cualquier momento. ¿Madura y estable? ¿No estarás hablando de ti misma? Me reí con exageración. Señorita Sofía, le aconsejo que se mire en un espejo. ¿No le parece que su aspecto es demasiado desagradable? Sofía Torres me miró con calma. ¿Y qué? Adivina cómo supe que ustedes dos rompieron y cómo supe que eres una alborotadora. Además, ese día, en el restaurante, si al hermano mayor no le hubiera gustado escucharme decir eso, ya me habría cortado lazos con él. ¿No crees? Sus palabras inmediatamente golpearon el punto más débil de mi corazón, tanto que, después de que Alejandro regresó, no dije mucho y me senté deprimida en su coche. Él no encendió el coche de inmediato, sino que me preguntó, ¿estás de mal humor? ¿Por qué Sofía Torres te llamó hermana mayor? No pude evitar preguntar directamente, cuando él y ella estaban haciendo sus maestrías y doctorados. Siempre estuvieron en el mismo laboratorio, solo que ella estudió un año después que él. Más tarde, ambos se quedaron a enseñar en la universidad, ocasionalmente. Ella lo sigue llamando hermano mayor. Es solo una forma de llamarse en el laboratorio. Entonces, ¿por qué ella sabía que tú y yo habíamos terminado y dijo que tenía mal carácter? La expresión de Alejandro se enfrió de repente. ¿Ella te dijo eso? Sí, su expresión se tensó. Después de que terminamos. Un día mi madre me llamó y mencionó este asunto, diciendo que tú, como chica, tenías un temperamento fuerte y que yo debía ser más tolerante contigo. Ella lo escuchó. Me quedé aturdida, así que eso era. En realidad, lo que más quería preguntar era, ese día en el restaurante, ella, aprovechando que estabas borracho, quiso llevarte a su casa. ¿Por qué no cortaste lazos con ella? Pero al final, no lo pregunté.
El mundo social de los adultos es complicado. Eran hermano mayor y hermana menor del mismo profesor, ahora profesores del mismo departamento, según Alejandro. También tenían proyectos de colaboración. Su relación era intrincada, si lo mencionaba. Muy probablemente volveríamos a discutir como antes, haciendo un gran escándalo. Pero el resultado final no cambiaría. Olvídate, decidí ser una novia madura y estable, mientras Sofía Torres supiera mi lugar y no me provocara. Yo la ignoraría. Seguí a Alejandro a casa para cenar y de paso, dormir una siesta. No sé si fue por el cansancio, pero cuando me desperté, ya era tarde. Acababa de ponerme la camisa cuando la voz de Alejandro llegó desde atrás. ¿Tienes hambre? Tienes que volver a casa. Apenas terminó de hablar, y antes de que Alejandro pudiera responder, mi teléfono sonó de repente. Era Fernando. No sé si había bebido demasiado. Su voz era ronca y contenía algo de embriaguez indistinguible. Valeria, te extraño mucho. En la habitación silenciosa, su voz se escuchó con mucha claridad. Me quedé paralizada, aunque no me giré. Pude sentir el aura de Alejandro volverse fría de repente detrás de mí. Fernando, recobra la razón. Terminamos hace, conté en mi mente, 5 años. Pero este año siempre te he esperado. Nuestra ruptura fue originalmente por un malentendido. En ese momento, era demasiado infantil e impulsivo. No quise inclinarme para admitir mi error y busqué muchas excusas. Su voz se volvió gradualmente más grave. Al otro lado, se escuchaban ruidos de gente y música. Apreté el teléfono, a punto de aconsejarle algo, cuando de repente una mano se extendió desde atrás, me sujetó la cintura y me jaló hacia atrás. El mundo giró ante mis ojos. Instintivamente grité. El teléfono cayó sobre la suave cama. Yo también estaba medio recostada en los brazos de Alejandro, mi cabello largo y desordenado cubriendo sus piernas. Esa mano permaneció en mi cintura, pellizcando ligeramente mi abdomen de vez en cuando. La otra mano recogió el teléfono que se me había caído y dijo con calma: Hola, Fernando, simpatizo mucho con tu situación. Pero eso no significa que puedas molestar a Valeria con asuntos personales fuera del horario de trabajo. Al otro lado, de repente se escuchó un sonido claro de algo rompiéndose. La voz de Fernando también se enfrió. ¿Eres Alejandro, el exnovio de Valeria? Corrijo, soy su novio actual. Después de decir eso, Alejandro colgó directamente. Tiró el teléfono a un lado y me miró fijamente. En la habitación no había luz, solo la puesta de sol que aún no se había disipado por completo, fuera de la ventana, y las luces centelleantes de la calle que brillaban, creando un ambiente difuso y ambiguo en el fondo de sus ojos. Tragué saliva nerviosamente y de repente dije: ¿No crees que mi cara se ve grande desde este ángulo? No. Él me tomó la muñeca y lentamente la apoyó sobre la almohada. Después, todo su cuerpo se inclinó sobre mí. No es mi cara. Me tomó 2 segundos entender lo que quería decir. Inmediatamente, sentí que mi cabeza estaba a punto de explotar. Sin embargo, no sé si era mi imaginación, pero siempre sentí que Alejandro en este momento era un poco diferente de su apariencia habitual, tranquila y sin prisas. Después de que él volvió a arremeter con prisa, gemí suavemente y de repente entendí. Profesor Alejandro, ¿acaso está celoso? Alejandro se detuvo un momento y se cubrió los ojos con la mano. Si quieres jugar a los roles, déjalo para la próxima vez. Me temo que no podrás soportarlo. Así, volví a vivir días de primavera fugaces, levantándome solo cuando el sol estaba alto. La diferencia era que no me mudé a la casa de Alejandro con mi equipaje como antes. Solo me quedaba a pasar la noche ocasionalmente, la mayor parte del tiempo. Seguía en el apartamento que compartía con Jimena. Alejandro me preguntó una vez por qué no me mudaba. Evité su mirada y dije evasivamente:
Ya hemos hablado sobre el nuevo proyecto de derechos de autor de la película. Tengo que terminarlo pronto. Esperemos a que termine de escribirlo para hablar de eso. Puedes escribir en mi casa. Es lo mismo. No es lo mismo. Él preguntó pacientemente. ¿Por qué no es lo mismo? Temo que cuando estés en casa, no pueda contenerme y tenga ideas contigo. La mirada de Alejandro se profundizó un poco. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y me besó. Entonces, solo lo espero con más ganas. Aunque lo decía, al final no me obligó con lo de Sofía Torres. No volví a preguntar más. Y tampoco me involucré en la remodelación de la casa nupcial. A propósito, evité todos los temas que antes solían causar discusiones. Ya no me enojaba con él, esforzándome por parecer madura y sensata. Jimena se mostró preocupada por esto. De ninguna manera, porque te gusta. No puedes ni siquiera tener tus propias emociones. No es eso, solo que no quiero discutir. Mordí la pajita de mi té con leche, mirando fijamente al aire, distraída. Es que cada vez que discutimos, pierdo el control de mi temperamento y quiero que él me consuele. Pero con la personalidad de Alejandro, él no puede hacer eso. Así que enojarse solo añade problemas. La expresión de Jimena era un poco extraña. Si antes hubieras pensado lo mismo sobre Fernando, quizás tú y él no habrían terminado, y ni siquiera habrías conocido a Alejandro. Mencionando a Fernando, parecía que las palabras de Alejandro de ese día le habían afectado mucho. Después, él me buscó de nuevo y preguntó, ¿por qué los dos somos exnovios? Yo no. Pero él sí. Él tampoco se ha desvinculado por completo de esa mujer. Él es diferente a ti. Fernando me acorraló paso a paso. ¿Diferente en qué? Quizás cuando conocí a Fernando. Era demasiado joven e impulsiva. No podía soportar ni un poco de agravio. O quizás mis sentimientos por Fernando en ese momento no eran tan profundos. Pero de cualquier manera, fue hiriente para Fernando. Así que, al final, solo dije contacto. No preguntes. Todo es cosa del pasado. Fernando, tenemos que mirar hacia adelante. Él se quedó en silencio por mucho tiempo al otro lado de la línea y finalmente soltó una risa amarga. Valeria, de verdad has cambiado mucho. La llamada se cortó. Desde esa vez, Fernando y yo, aparte de hablar de trabajo, no dijimos ni una palabra más. Una mano se agitó frente a mis ojos, haciéndome volver a la realidad. Miré a Jimena, sentada frente a mí, y dije con franqueza, de todos modos, ahora realmente me gusta mucho Alejandro, pero si un día ya no me gusta, no terminé el resto de la frase. El aire frío del restaurante giraba sobre mi cabeza y me envolvía. Me comí el último trozo de patata frita de mi plato y tomé mi teléfono para llamar a Alejandro. ¿Ya llegaste? Al otro lado de la línea. Su respiración era un poco agitada por un instante y luego volvió a la normalidad. Estoy en la puerta. En ese momento, pensé que era por el calor y no pensé en nada más. Las vacaciones de verano ya habían comenzado y el restaurante estaba lleno de niños. Jimena y yo nos abrimos paso entre la multitud y descubrimos que Alejandro estaba parado en la puerta, con la mirada fija en mí. Después de comer, dejé a Jimena en casa. Originalmente, iba a bajar del coche con ella, pero me sujetó la muñeca y me jaló de nuevo al coche. Así que me reí y ladeé la cabeza. ¿Qué pasa? ¿No quieres que me vaya? De repente, una luz brilló ante mis ojos y el beso de Alejandro cayó inesperadamente. Sus habilidades para besar siempre habían sido muy buenas. Solo yo me dejaba llevar por él. Al final, me besó hasta que me quedé sin aliento, y mis dedos, aferrados a su camisa, también se ablandaron. Él incluso me secó amablemente una lágrima en la comisura del ojo y me miró fijamente a los ojos desde muy cerca. El proyecto de cooperación anterior está en su etapa final. La próxima semana tengo que ir a la ciudad A por unos 3 días. ¿Con quién? Inmediatamente me puse alerta.
pero no lo pregunté en voz alta, solo asentí. Está bien. Con Sofía Torres. Ella también es miembro del equipo del proyecto, a cargo de una parte de la investigación y desarrollo de tecnología central. Inesperadamente, él se explicó por sí mismo. Me quedé un poco aturdida. Está bien, ve. Fingí ser generosa y magnánima. Ustedes dos son hermano mayor y hermana menor del mismo profesor, y ahora son profesores del mismo departamento. Es normal que tengan alguna colaboración en el trabajo. Justo a tiempo, mi nueva historia está casi terminada, y necesito hablar con el editor sobre la siguiente parte. Antes de que terminara de hablar, Alejandro de repente me atrajo hacia él. Sus labios se posaron en mi oído. Su aliento cálido se exhaló y me envolvió. Pensé que iba a decir algo, pero al final solo me preguntó si quería ir a su casa esa noche. No iré, mañana tengo cosas que hacer. En realidad, no tenía nada que hacer. Simplemente, mi corazón estaba tan agrio que casi burbujeaba, y no quería discutir con él por esto. Así que necesitaba un poco de tiempo a solas para ajustarme. Al final, me bajé del coche y vi a Alejandro irse solo. Me senté aturdida en el patio del complejo. Mi teléfono vibró de repente. Lo tomé y vi una nueva solicitud de amistad. Era cooperación comercial, con un avatar de un mar de flores y un nombre de usuario muy puro. Acepté y esperé 2 minutos, sin que ella me enviara un mensaje. Antes, este tipo de socios no eran raros. No le presté atención y guardé el teléfono casualmente en mi bolso. No, ¿qué socio se conectaría para solicitar amistad un sábado por la noche? Una idea me vino a la mente de repente y no dejaba de expandirse. Saqué mi teléfono. Volví a abrir el chat con esa persona y usé la función de transferencia de dinero. Ja, ja, ja. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Alejandro, preguntándole si estaba libre para ir al campo de tiro con arco. No dijiste que tenías algo que hacer. Dije que cambié la cita. Así que hoy estoy libre. Alejandro se quedó en silencio un momento, como si estuviera revisando su horario. Finalmente, dijo, tengo que ocuparme de algo por la mañana. Te recojo al mediodía para almorzar y por la tarde vamos al campo de tiro con arco. Él y yo salimos todo el día según este horario y nos tomamos muchas fotos. De camino a casa, Alejandro conducía y yo estaba sentada en el asiento del pasajero, editando fotos frenéticamente. Luego, subí una publicación con 9 fotos a mis redes sociales con el mensaje, qué lindo el verano contigo. Efectivamente, poco después de publicarlo, vi que Sofía Torres le había dado me gusta a la publicación. Minutos después, lo desmarcó, pero al calmarme, me sentí increíblemente vacía. La luz roja se encendió. Alejandro pisó el freno y se giró para mirarme. ¿Por qué de repente estás de mal humor de nuevo? Inmediatamente levanté la cabeza y sonreí instintivamente. ¿De dónde? Alejandro bajó la mirada y no dijo nada. Parecía que antes, él era quien se negaba a comunicarse, y después de una ruptura, por miedo a perderlo, yo me había convertido en la que no se atrevía a comunicarse. Vagamente, me di cuenta de que esto no era bueno, pero cada vez que pensaba en mí, enojándome, y en Alejandro, mirándome en silencio, me sentía increíblemente avergonzada y prefería evitarlo. La segunda semana que Alejandro estuvo en la ciudad A por trabajo, mi nuevo libro finalmente llegó a su gran final. Esa noche, justo después de actualizar el último capítulo, abrí WeChat y vi una publicación en las redes sociales de Sofía Torres, usando una cuenta secundaria. En el video, ella estaba recostada en la cabecera de la cama, con una sonrisa radiante. Luego, la cámara se movió y se vio una silueta balanceándose en el baño, acompañada por el sonido del agua. La camisa y la corbata colgadas en el respaldo de la silla me resultaban muy familiares. Mi mente explotó. Casi dejé de pensar. Con los dedos temblorosos, llamé a Alejandro. 2 tonos.
La llamada se conectó. La voz de Sofía Torres llegó desde el otro lado. Valeria, su tono estaba lleno de determinación. Pásame a Alejandro. Sofía Torres se rió. Disculpa, el hermano mayor se está duchando. Quizás no sea conveniente. Mi ira estalló de inmediato. ¿No eres tú? Antes de que pudiera terminar la frase. La voz de Alejandro sonó desde el otro lado. ¿Qué haces en mi habitación? ¡Qué frío! Sin un poco de calor. De repente, me di cuenta de que, en realidad, cuando Alejandro hablaba conmigo, siempre era bastante amable. Hermano mayor, ya te lo dije. Cuando este proyecto termine, nuestra relación como hermano mayor y hermana menor se dará por terminada. También pediré un traslado al laboratorio experimental del departamento. Los pasos se acercaban. Ponte tu ropa y sal. Hermano mayor, desde que estudiábamos la maestría. No creo que no te hayas dado cuenta de mis sentimientos. Has estado soltero hasta los 30 años. Nunca has tenido una relación. ¿Acaso no me estabas esperando? La voz de Sofía Torres contenía un poco de sollozo. No importa si es en apariencia, familia o carrera. Claramente, nosotros somos la pareja perfecta. ¿Por qué demonios estás con esa princesa caprichosa? Mis asuntos personales no te conciernen. Sal. La llamada se cortó. Miré fijamente la pantalla oscura de mi teléfono, mi corazón lleno de una amargura y una plenitud indescriptibles. Parecía que los sentimientos de Alejandro, de los que siempre había dudado, finalmente se revelaban en este momento. Esperaba que pudiera consolarme, decirme que me quería, declararme públicamente su amor, aunque fuera solo una vez. Pero, como dijo Sofía Torres, la primera vez que nos conocimos, me mostré muy arrogante y de muy mal carácter. ¿Por qué Alejandro aceptó estar conmigo? Mientras seguía aturdida, Alejandro volvió a llamarme. Ya estoy de camino al aeropuerto. Valeria, espérame en casa. Su voz no ocultaba su prisa. El proyecto de colaboración en la ciudad ha terminado. Tengo algo que decirte. Valeria, lo siento, dijo de repente. Cuando Alejandro llegó a mi casa, ya era medianoche. Jimena había estado en casa de sus padres esos días, así que yo estaba sola. Apenas abrí la puerta. Él me abrazó fuertemente. Su figura, cansada del viaje, se mezcló con la suave humedad de la noche de verano y me envolvió. No tienes que disculparte. Acabo de escuchar todo por teléfono. Fue Sofía Torres quien entró sola en tu habitación. Alejandro, sin dejarme terminar. Me interrumpió suavemente. Me vas a dejar, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? Ese día que fui a recogerte, escuché todo lo que le dijiste a Jimena. De repente, me quedé aturdida. La imagen del recuerdo de esa tarde inundó mi cerebro. De todos modos, ahora realmente me gusta mucho Alejandro. Pero si un día ya no me gusta, el brazo de Alejandro me apretó con fuerza. No lo hice lo suficientemente bien. Lo corregiré. Pero no me evites, no me dejes. Su voz era un poco ronca. Quizás por la luz tenue o porque ya era de noche. Por primera vez vi a Alejandro mostrar sus emociones sin reservas frente a mí, así que reuní todo mi coraje y le pregunté, Alejandro, ¿me amas? Sí, respondió sin dudarlo, pero hemos estado juntos tanto tiempo. Cuando tenemos un conflicto, me descalificas como si ni siquiera tuviera derecho a discutir contigo. Una vez, en la discusión más fuerte, rompí una fila de adornos de vidrio frente a Alejandro. Él solo miró fijamente los fragmentos esparcidos por el suelo por un momento. Luego levantó la cabeza y me miró. Ya se te pasó el enojo. Al recordar el pasado, mi corazón se apretó de inmediato. Siempre esperé que pudieras discutir conmigo con decisión, o al menos consolarme una o dos veces. Al menos para que yo sintiera que te gustaba, que podía afectar tus emociones. Pero nunca lo hiciste. Lo siento, es mi culpa, Alejandro dijo en voz baja, su voz como una niebla. El resentimiento en mi corazón se disipó de inmediato. En realidad,
Siempre había sido así, con solo que Alejandro pudiera abrir la boca y consolarme un par de veces. Ya no podía enojarme con él. Lo abracé por la cintura y le pregunté en voz baja, ¿pero por qué te gusto? En realidad, la primera vez que nos conocimos, no me mostré muy amable. Alejandro guardó silencio un momento antes de decir, en realidad, me gustaste desde hace mucho tiempo. Ese encuentro fue porque yo, intencionalmente, le pedí a un amigo que nos presentara. Me quedé aturdida en el acto. Seguro que no lo recuerdas. Hace 2 inviernos, en la pista de esquí, en las afueras de la ciudad. Peleaste con un hombre borracho que estaba intentando abusar de una niña. Fui yo quien llamó a la policía. Sus palabras me arrastraron a ese recuerdo. De repente, reaccioné. Tú eres el chico que me ayudó, debido a la diferencia de fuerza física. En esa pelea, yo estaba en desventaja. Si no hubiera sido por ese chico que intervino a tiempo, probablemente habría resultado ligeramente herida. Alejandro se rió suavemente. Sí, fui yo. Recuerdo que ese hombre te dijo que una chica con un carácter tan explosivo como el tuyo nunca se casaría. Y tú dijiste que le gustaba sermonear a extraños con un tono superior. ¿Acaso era estéril de nacimiento? Dios mío, ¿cómo pudo Alejandro escuchar eso? Mi cara se puso roja y caliente, pero aún así me esforcé por inventar una excusa. En realidad, normalmente soy bastante amable. Alejandro se rió suavemente 2 veces. Lo sé, lo sé. ¿Qué demonios? Después de eso, soñé contigo muchas veces. Luego, por casualidad, vi una foto tuya en el álbum de fotos de un amigo y supe que ustedes dos eran compañeros de escuela. Le pedí que me los presentara. Así que me habías estado admirando en secreto durante tanto tiempo. Grité sorprendida. Pensé en la primera vez que nos conocimos y sentí que algo no encajaba. Pero ese día te pregunté si querías ser mi novio y tú dijiste que tenías que pensarlo. Eso fue porque no solo quería ser tu novio, sino que también quería un futuro más largo. Alejandro dijo seriamente, antes, yo consideraba cuidadosamente todo lo que hacía para asegurarme de que no hubiera errores. Pero ese día, cuando te levantaste para irte, inmediatamente entré en pánico. En el momento en que te agarré la muñeca, decidí que definitivamente me casaría contigo. Más tarde, Alejandro me dijo que la última noche en la ciudad A, Sofía Torres había encontrado una excusa para pedirle a la recepción la tarjeta de la habitación. Se puso un camisón revelador y entró corriendo en su habitación, originalmente. Él planeaba cortar lazos con ella después de que terminara el proyecto de colaboración y luego hablar conmigo directamente sobre nuestros problemas de los últimos meses. Inesperadamente, ella se atrevió a usar una cuenta secundaria para enviarme una solicitud de amistad. Alejandro parecía un poco impotente. Ese día, cuando regresé de la ciudad A, ya le expliqué todo claramente. Me retorcí en sus brazos. Ella, la hermana menor, te ha querido en secreto durante muchos años. Siente que ustedes dos son almas gemelas. No me importa, me siento mal. Y tú tienes que consolarme. Alejandro me acarició la cabeza, lo que me disgustó mucho. Te dije que me consolaras, no que me acariciaras como un gato. ¿Cómo consuelas? Di algo dulce o bésame. Mi voz se fue haciendo más suave, hasta que en algún punto gimí suavemente, mi respiración agitada. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Él dijo seriamente, te estoy consolando. Maldita sea, porque siento que cuando dijiste que nunca habías amado a nadie, ¿me estabas mintiendo? Si no, ¿cómo podrías ser tan bueno en estas cosas? Jadeé suavemente, tratando de escapar. Alejandro me rodeó por la cintura y me atrajo de nuevo, junto con una serie de besos densos. No te mentí, lo probé en un sueño, cuando el verano estaba por terminar. El contrato de derechos de la película finalmente se firmó con éxito. Fernando me contactó específicamente. Voy a renunciar. El nuevo editor te contactará mañana.
Ya no serás editor. Sí. Originalmente vine para verte. Ya quería irme antes, pero pensé que de todos modos tenía que ayudarte a resolver lo de los derechos de autor antes de renunciar. Fingió una risa despreocupada. Se giró y me saludó con la mano. Me voy a heredar mi fortuna de miles de millones. Pensé que, si no había sorpresas, esta sería la última vez que vería a Fernando. Rápidamente, me mudé de nuevo a casa de Alejandro. Jimena ya estaba acostumbrada a esto. Todavía te guardo la habitación. Si discuten, regresa y quédate. Me reí y la abracé. Mi querida Jimena, tú eres mi familia. Ya vete. Vieja, vete a enamorar. Después de aclarar todo. Tanto yo como Alejandro estábamos buscando un punto de equilibrio entre la franqueza y la armonía en nuestra forma de actuar. Ya no reprimía mi temperamento. Alejandro también se esforzaría por decir algunas palabras agradables para consolarme, aunque todavía era muy torpe. La mayor parte del tiempo seguiría eligiendo usar acciones para consolarme. Y yo también disfrutaba mucho de eso, ese día, cuando Alejandro fue a la universidad a dar clases. Su madre me visitó de repente. Valeria, hija. La tía escuchó a Alejandro. Ustedes dos volvieron. Este chico tiene mal carácter. Aguántalo un poco. Sí, la madre de Alejandro dudó un poco y dijo en voz baja. En realidad, cuando era muy pequeño, me divorcié de su padre. Al principio, yo salía a iniciar mi propio negocio y Alejandro vivía con su padre. Pero su padre era alcohólico y cuando se emborrachaba, lo agarraba y lo regañaba. No lo dejaba refutar. Con solo abrir la boca, le daba una bofetada. Un año después, la tía recibió una llamada de un vecino y se apresuró a ir a recogerlo. Pero en ese momento, Alejandro casi no podía escuchar nada por un oído. Más tarde, su oído se curó, pero su personalidad también cambió. Cuanto más se emocionaban los demás frente a él, más frío se quedaba mirándolos. El médico dijo que esto era como un mecanismo de autoprotección. Pero ese día, cuando regresó a casa y me dijo, la cambié. La tía no sabe lo feliz que estaba. Al decir esto, la madre de Alejandro tenía los ojos llorosos. Me quedé aturdida en el sofá. Un dolor punzante y persistente surgió de repente en mi corazón, en mi visión borrosa por las lágrimas. Me pareció ver a un Alejandro pequeño, asustado, parado frente al borracho, soportando sus bofetadas sin sentido. Después de que la madre de Alejandro se despidió, yo también salí, fui al supermercado y compré muchos ingredientes para preparar una cena para Alejandro. Él probó un bocado. Dejó los palillos con calma. Está deliciosa, pero no te esfuerces tanto. La próxima vez, déjame cocinar a mí. Sentí que su reacción no era del todo correcta, así que también tomé un bocado. Está rica, pero no tan rica. Alejandro no pudo evitar reír. ¿Por qué de repente pensaste en cocinar para mí? Durante el día, mi madre vino y me contó algunas cosas de mi infancia. Extendí mi mano y en silencio tomé la suya. Lo siento, Alejandro, antes no sabía esto. ¿Por qué te disculpas? Alejandro se rió. ¿Sabes, ese día en la pista de esquí, un hombre tan grande y borracho, y te atreviste a intervenir para detenerlo? En mi corazón, sentí envidia de la niña a la que protegías. Por eso, Alejandro me quiso solo por ese encuentro. Quizás también fue porque esa escena le recordó su propia infancia. Contuve la amargura en mi corazón y juré, si te hubiera conocido de pequeño, seguro que me habría puesto delante de ti y me habría peleado con tu padre. No importa. Alejandro se acercó, me dio un beso en los labios y dijo en voz baja, ahora que nos conocimos, todavía hay tiempo. Varios días después, me llevó en coche a la casa nupcial, a la que no había ido en mucho tiempo. Al abrir la puerta, inmediatamente vi la pared del sofá y la pared de la televisión pintadas de un color musgo verde oscuro, las ventanas de suelo a techo,
todas las lámparas de plumas en el techo de la sala, el arco de la puerta, los azulejos azules del baño y el gran cuadro de la puesta de sol en el puerto colgado en la sala. Cada detalle había sido decorado según mis deseos anteriores. Miré a mi alrededor y de repente me giré, chocando justo en los brazos de Alejandro. Él dijo suavemente: «Te llevaré a ver el mar». La puesta de sol rojiza y dorada entraba por la ventana de suelo a techo, iluminando justo el cuadro al óleo de la puesta de sol en el puerto, reflejando una luz brillante. Mis pasos se detuvieron. De un rincón del cuadro saqué el anillo de diamantes. La voz de Alejandro sonó en mi oído. Con un toque de cautela, nos casamos. Durante los segundos que permanecí en silencio, su mano en mi hombro no pudo evitar apretarme un poco, claramente. Estaba extremadamente nervioso y ansioso. Realmente me ama, finalmente. Curvó los labios, extendió mi mano y el anillo hacia él. Sí, acepto todo.